Bueno, yo veo interesante el tema, de mucha profundidad, pero tengo una duda. Y es que la duda viene a través del estudio del lenguaje, ¿sí? Y yo creo, estoy estudiando y lo veo así, es que, por ejemplo, el euskera todavía tiene palabras absolutamente prehistóricas, pero de muchos miles de años. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la transmisión genética de que hace 5.000 años empezó el 116 en las excavaciones arqueológicas, en los restos, y la lengua, pinta algo la lengua, la vejez que puede tener una lengua. Sí, no, un minuto. No, sí, ya sé lo que quieres decir. Sé lo que quieres decir, entiendo la pregunta perfectamente. La pregunta es que el euskera es más antiguo que la desertificación del Sahara. ¿Ya está? Que puede ser, es lo que me quieres decir. Sí, ahora vamos a eso. Entonces, claro, hemos hablado que hay una serie de lenguas de lo que se habla relacionadas en el Mediterráneo. ¿Cuándo ha ocurrido ese emparentamiento de lenguas? No lo sé. Pero yo estoy hablando de dos cosas diferentes. Las lenguas y cómo se escribían las lenguas. Pueden ser, fíjate ahora, el latín se escribe, pues no sé, yo qué sé, pues se escriben lenguajes tan diferentes. Bueno, vamos a poner el inglés y el español, pues se escriben en el latín. Entonces, pues eso es, que la escritura es común. Que las lenguas fueran diferentes, pues a mí me parece que todas esas lenguas que hay ahí y a otra mucha gente, por ejemplo, a Sabino Arana, al equipo de Sabino Arana que tenía, ¿cómo se llama? A Krutwig y a otros anteriores, a Aguirre, a mucha gente le parece que el bereber y el euskera están muy relacionados. Eso es lo que te puedo decir. La definición de cada uno de los momentos históricos que conforman cada tipo de escritura. Es decir, las escrituras desde nuestro punto de vista, no pueden tener una antigüedad superior al menos 4.000, que es lo que a nosotros nos está diciendo la cerámica que hemos estudiado, que es la primera colonización de las islas. Sin embargo, la cerámica, las escrituras del Sahara, Sí, se oye. Bueno, las sustituciones has dicho que tú has dicho hay varias teorías y has citado una. ¿Sabes alguna más? Sí, bueno, en realidad no hay teorías, lo que hay es razonamientos. Razonamientos para tratar de explicar qué es lo que ocurre. Porque hay una cosa que ya aprovechamos, lo voy a decir brevemente. Los diferentes marcadores genéticos te van contando
historias, es decir, te hablan de la historia de las mujeres, te hablan de la historia de los hombres. Hablar de la historia de ambos es más complicado porque no son marcadores de linaje, que es lo que le pasa a los autosomas, lo que le pasa a la HLA. Vale. Entonces te cuentan distintas historias. La historia básica que cuentan es que las mujeres han permanecido y los hombres se han desplazado y hay un reemplazamiento. Si me preguntáis, ¿esto tú lo has creído siempre? Yo os diré que no. A mí esto me ha resultado muy difícil de ver por una razón, porque resulta que la permanencia de la lengua me impide entender cómo se produce ese reemplazamiento. Es decir, siempre se habla de la potencia del invasor, como si dijéramos, pero aquello tal vez no fueron invasiones, igual fueron progresivamente colonizaciones. Bueno, puede ser. Entonces, la teoría típica de la difusión démica a mí me ha costado mucho. Sin embargo, es verdad que llega un momento que hay datos que te dicen, bueno, parte es cierta. En ciencia hay una cosa muy importante, que es, no hay que creerse nada, ni verdad ni mentira, nada es absoluto. Todo tiene sus límites y todo tiene sus contrapartidas. Por tanto, cuando vemos este teórico reemplazamiento, mis teorías son, se alimentaban mejor y por eso progresaron, tuvieron hijos que tuvieron posibilidades. Otra que estaba en el café, que yo quisiera comprobarla. Puede ser que simplemente los individuos que tienen determinados linajes tengan mejores posibilidades de tener más varones que mujeres y con lo cual propagan mejor el linaje. Eso lo podríamos comprobar ahora. Es decir, con esto simplemente termino porque hay poco tiempo. Yo quiero deciros una cosa. Un universitario, y muchos de aquí lo sois, estéis en la academia o no, un universitario se caracteriza por su espíritu crítico. Es decir, que no puedes creerte las cosas porque lo dice alguien, o lo dice uno o lo dice otro. Sí que es verdad que hay tendencias que efectivamente te machacan si no estás en esa tendencia. En eso estamos totalmente de acuerdo y lo sufrimos todos, dentro de la academia y fuera de la academia, exactamente todos. Y luego se demuestra con el tiempo que no tienen razón y vuelven a otras teorías. El tiempo lo dirá, está por ver. ¿Cuál es nuestra función aquí? Trabajar lo mejor posible, aportar los datos mejores posibles y con eso ver si hacemos progresar el conocimiento. Eso es lo que tiene que hacer alguien que trabaja en ciencia, y me da igual, humanidades que ciencias biológicas o lo que queráis. Simplemente quería aprovechar esto para deciros cómo lo veo yo, cómo lo practico yo, y no sé, igual estoy confundida, igual si fuera positiva pues tendría más suerte en la vida, pero bueno, pues en fin, hay lo que hay. Y espero que en eso pensemos todos. No penséis nunca que la academia está en contra. Habrá académicos que están en contra, pero la academia no puede estar en contra porque va contra su naturaleza. Lo nuestro es la crítica, empezando por la autocrítica, que nos la hacemos continuamente. ¿En qué nos hemos confundido? ¿Por qué no encontramos soluciones? Pues simplemente eso. Gracias por la pregunta porque me has dado pie también a poner un poco en contexto esto. Si alguna vez la academia os molesta, pensad que son unos académicos los que molestan. No todos somos iguales, ni muchísimo menos, afortunadamente. Y no porque sean popes los consideramos mejor, cuidado. Eso nos pasa, y no es por celos profesionales, es porque no te gusta lo que están imponiendo como criterio general. Pero eso os pasa dentro y fuera, para que estéis tranquilos, que sepáis. No, yo quería añadir una postilla. Yo quería añadir una postilla. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Ángeles. Hay un asunto que yo he comentado brevemente con alguien, pero quería decírtelo. María Ángeles, ¿quién ha marcado la difusión démica y toda la interpretación del Mediterráneo en los años que tú y yo hemos hecho esa investigación genética? El American Journal of Human Genetics. Nature, titulares de Nature y titulares de Science. Entonces, todos han sido titulares para marcar las cosas menos seguras, que tú ya las has advertido, el tiempo. En la edad de bronce llegaron aquí y dijeron plano. Eso es un titular que no corresponde a la realidad, porque es una afirmación categórica. Y cuando los titulares
se vean que hay un titular, no solo en un periódico, sino en todos los periódicos, es propaganda. Y es lo que yo quería decir. Es propaganda. ocurre, Y entonces esto hay que automáticamente decir no o preguntar a algún experto de confianza. Pero no. En principio, rechazar. Coger el artículo y O coger el artículo, desmenuzarlo. exactamente, Y vamos y a ver. leerlo con alguien, porque ahora todo el mundo tiene medios, no hace falta ser experto, hace falta ser experto, hace falta tener sentido común. Vamos, en medicina, yo a la gente que va a salir de guardia al siguiente año, digo, no llevéis, todos llevan la guía Merck de cómo atender enfermos. No, así a los enfermos no se les atiende, se les atiende con sentido común. Y lo primero, si no tienes sentido común, no hagas guardias de urgencias, porque entonces van a tener los enfermos problemas. No, el sentido común, es lo mismo, o sea, eso es. Y tú, María Ángeles, si tú, o si yo hubiera querido, que lo he querido varias veces, publicar en el American Journal of Human Genetics diciendo esto, pues no me hubieran dejado. Y la difusión démica, hay alguien, el grupo de presión del por lo que sea, de Human, y en Nature y Science lo mismo. ¿Por qué? También lo está discutiendo, no lo voy a decir aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué están con eso de que todo viene de Oriente Medio a la cultura mediterránea? ¿Hay lobbies poderosos en Oriente Medio, en Estados Unidos? Pues puede ser, no lo sé. Yo creo que es la academia. Son La los academia datos. es la academia. No, sí es la academia, no es Sí. política. Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. son los datos. Es que cuando empiezas a estudiar y haces el cromosoma Y, pues encuentras eso. Haces el mitocondrial, encuentras lo mismo. Estudias el eje atlántico, que lo hemos estudiado con el cromosoma X, y los bretones, vaya, no mucho ya, ¿eh? O sea, es todo como mucho más inmediato, mucho más corto. Tal vez es que los marcadores nos están hablando de una historia genética. Digo historia, me refiero a lapso temporal, igual distinto que lo que nosotros hacemos luego con las dataciones y demás. Entonces, claro, es que todavía esto es muy incipiente y que los marcadores y la genética que se está estudiando es como, son puntos de muestreo. Vamos a mirar este punto, vamos a mirar este. El genoma es enorme y hasta ahora pues se han ido mirando puntos. Cada marcador, tipo de marcadores da una información. ¿Qué ocurre? Ahora se está abriendo el tema y podemos hacer secuenciación masiva, ver mucho más a la vez, pero eso tiene un problema en este momento y es el coste económico. ¿Quién va a poder hacerlo? Pues los grupos fuertes que tienen mucho dinero, los demás no, y tendremos que tomar sus conclusiones, no podremos evaluarlas. Quiero decir, el tema es complicado, no es tan fácil. Pero, claro, y también es verdad, y tú lo has visto, que a lo largo del tiempo van cambiando las teorías y van cambiando. Bueno, a ver, hay una cosa que cambia que yo no lo he entendido nunca, pero es porque yo solo soy genetista. Cuando yo estudiaba, el paleolítico empezaba en un momento y el neolítico en otro. Bueno, pues ahora han cambiado las fechas. A ver, ¿no? De eso sabéis vosotros. Entonces yo me pregunto, fíjate, si hasta eso se discute, es que lo que hace falta es un buen foro de discusión y un buen foro de crítica, no de negar ni afirmar rotundamente, sino crítica, evaluar los resultados. Y el tema de la difusión démica y todo esto, pues viene por ahí. A ver, la de la que me llama. Quiero pasar tú. Bueno, yo soy, no sé si se puede ser muy lego, yo soy muy lego en esta materia. Bueno, del discurrir. Tengo una pregunta, ¿qué cambia el ADN? Yo he entendido que parece que el corpus cultural, no sé, tengo la sensación de que en muchos sitios el corpus cultural permanece. Quiero entender que las madres lo transmiten, o eso es lo que interpreto, y hay cambios en el ADN y, no sé, puede ser que el cambio ese venga porque hay sustitución de hombres, o la semilla se sustituye. Puede ser que el cambio ese sea la consecuencia de un cambio de conciencia. La epigenética
igual un cambio de conciencia. O sea, no sé, igual es una tontería, ¿eh? Que va al azar y que Eso hay es. un cambio que va al azar y que según pasa el tiempo van cambiando. Sí, igual que lo cuente Miriam un poco, que no dejamos hablar. Dilo tú, claro. No, lo de la conciencia, cómo puede afectar al ADN, en principio No está sabemos. constatado y no sé, desde nuestro punto de vista pues no sería No, muy posible. no sé, vamos, no sé, que puede ser, yo qué sé. O sea, y luego las mutaciones pueden ser al azar, luego algunas son favorecidas por selección, porque pueden aportar... Ay, perdón. Bueno, como han comentado, las mutaciones son causadas en principio al azar, pero hay unas que se pueden imponer porque tienen alguna, a través de la selección natural, favorecen algún rasgo, pero en general la conciencia, pues no, a nivel biológico no se ha visto nada y no sé cómo se podría... La epigenética es que es otra cosa. La epigenética se caracteriza porque no cambia el genoma, no cambia las bases del genoma. La epigenética es que en determinadas bases, concretamente las citosinas, se pone un grupito químico, que para quien sea algo más de ciencias es un grupo metilo, pero bueno, olvidaos. Se le pone como una etiqueta química, se le añade una cosa. La epigenética, en principio, tiende a que no se modifiquen el genoma. O sea, que cuando hablamos de mutaciones porque cambia una base por otra, pero no está muy relacionado o no demasiado con la epigenética. ¿Pero qué hacen esas marcas que se ponen en el ADN? Eso es lo que ahora empezamos a pensar que igual estamos totalmente equivocados, que es lo que hace que nos relacionemos con nuestro entorno. Me refiero a nuestra alimentación, nuestras emociones, cualquiera de nuestros sentidos. Es que no sé si es que es un poco largo. A ver, el tema es, si vamos a lo básico que somos, ¿qué somos? ¿Nosotros qué somos? Moléculas, somos moléculas, somos proteínas que trabajan y transforman, y de esa manera nuestras células pues funcionan todas, incluido nuestras neuronas, que luego pues establecen conexiones. ¿Pero cómo son las conexiones? Pues otras moléculas, neurotransmisores, vale. Entonces, si vamos a nivel molecular, cuando, por ejemplo, estamos en un sitio y vemos algo que nos impacta positivamente, hemos visto una imagen que nos impacta, esa imagen la hemos transformado por medio de nuestros receptores y la hemos llevado a nuestro cerebro y con nuestros neurotransmisores hemos terminado haciendo algo. Bien, entonces, ¿cómo relacionar ese ambiente con ciertas características que luego desarrollamos? Eso que dicen, me he llevado un disgusto que me ha quitado 10 años de vida. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo un disgusto puede hacer que nuestra esperanza de vida sufra? Pues tiene que haber un mecanismo molecular que nos permita hacerlo. Y eso se piensa que es la epigenética. Se ha demostrado que en niños que se crían en ambientes desfavorecidos, pues tienen diferentes marcas epigenéticas que los niños que están en otros ambientes. Se ha demostrado que a través de la edad vamos adquiriendo marcas epigenéticas que hacen que ciertos genes no se expresen, es decir, que nos falten ciertas proteínas. Es decir, nos relaciona con el tiempo, nos relaciona con nuestro entorno. Todavía sabemos muy poco, pero se está viendo que puede ser una explicación. ¿Sí? ¿No? Gracias. Bueno, yo vuelvo a la cerámica cardial, que es, bueno, ha habido flujo de allí para acá, de aquí para allá, en épocas diferentes. Que ha habido, por ejemplo, el flujo de capsiens, de bereberes y vascos, fue la cultura capsiens o beter, entonces eso es antes de la emigración sahariense hacia aquí, hace menos 9.000 años, ¿no? Entonces, para allá luego ha habido del Sahara para acá,
Y luego, ya de aquí, para el Sahara y para el, bueno, Sahara ya no existe, para África y Canarias, de aquí, en época más tardía, a mi parecer. Bueno, entonces la pregunta un poco, la expresión de eso flujo, una expresión importante es la cerámica cardial, el vaso campaniforme. Entonces, el vaso campaniforme, bueno, parece que creéis que vino del Sahara. Yo creo que vino de Capsa, Túnez. Vino antes de la emigración sahariense, menos 9000, en la cultura Capsien sobre Terre, que está documentada, que se produjo en Aquitania. Sí. Bueno, yo cuando he hablado de pirámides y de megalitos, he hablado de unas pirámides concretas. Yo de tiempos me gusta muy poco hablar, a pesar de que me quieren, estoy como Marián con los tiempos. Me gusta muy poco hablar con seguridad, pero Jesús, ¿me puedes oír? Contesta tú a la pregunta, porque es que yo no sé. No, pero contesta la pregunta, sí, porque conteste porque yo de cerámica no sé. No, pero que no te quitan el micrófono, hombre, de que conteste la pregunta de cerámica. Que no, dale el micrófono, que no se enfade. No, me preguntaba sobre tiempos, y yo sobre tiempos digo que no me atrevo a decir nada, y menos de una cosa que no he estudiado a fondo. Y entonces, Jesús lo ha estudiado a fondo. Jesús, no te enfades, relájate y contesta. A la tarde, eso va a comentar a la tarde, la charla es muy importante, es un tema que va a comentar Jesús. ¿No? O sea, pues que te conteste esta tarde. Yo no lo sé. Yo subo, hay una pregunta. Sí, bueno. Haz la pregunta esta tarde. Bueno, sí era sobre el vaso campaniforme y luego sobre relación euskera vasco-ibérico. O sea, bueno, yo tengo la teoría de que han sido una misma lengua durante más de 10.000 años y que luego se separaron en el Neolítico. Entonces, bueno, he puesto ahí un apuntito sobre la extensión, sobre eso. Y si queréis, cogéis, y si no, apuntáis el Gmail, la dirección, y os... Bueno, entonces, era sobre eso. Y luego la expansión del ibérico, ya separado del vasco, se dio efectivamente desde el año... Sí, Galdera es... sí, esa expansión hacia el sur, hasta dónde llegó, porque hay algún estudio sobre el Dogón, el Dogón Sí. y esos... No, yo ya sé lo que quieres decir. No, yo ya te contesto. Primero, yo de tiempos no quiero hablar con seguridad de lo que no he estudiado a fondo. Lo he estudiado simplemente por cosas que he leído y tal. Entonces, a ver, yo pienso que la datación de la escritura del ibérico, de la escritura del lenguaje ibérico, está datada convencionalmente de acuerdo para que sea después de que llegasen los fenicios, nada más. Eso es lo que creo, pero es una creencia mía. O sea que... Yo creo que el ibero es más antiguo, nada más. Claro, que también lo crees tú. Pues estamos de acuerdo. Pues yo ya sé lo que me querías decir. Perdón. Pero es una creencia, ¿eh? Pero vamos, lógica, después de todo el estudio, lógica. Si me permitís, hay una pregunta que creo que es válida para los tres. Por los caracteres que tenemos cada persona, tenemos un desarrollo personal, podría ser mi caso. Entonces yo entiendo que si pudiera haber una genética que trasciende de una generación a otra global, ahí entran todos los aspectos que estamos comentando, o tengo la suerte de a través de vosotros escucharlo. ¿Existe esa genética tradicional, global? Si tú has hablado de esto... Es más complicado. Es decir, por aquello que decíamos, según el ambiente donde estés, vas a desarrollar
un comportamiento emocional ya diferente, ya no, por supuesto, en cuanto a conocimientos adquiridos y demás, va a influir mucho el ambiente. Entonces, genéticamente todavía no sabemos dónde está eso. Decir no existe es una barbaridad, no se puede decir. Si no sabemos, no sabemos. La epigenética trata de relacionarlo un poco, pero no explica ni mucho menos todavía, falta muchísimo, con lo cual pues es un punto que está ahí un poco que casi no se puede. El problema es que abordarlo es difícil. Es difícil, genéticamente, con las herramientas que tenemos, nos resulta difícil, porque necesitamos una buena evaluación, un muy buen trabajo de los psicólogos para poder trabajar en eso, más luego un trabajo amplio de genética, igual no se encontraría nada. Es un riesgo. La investigación hay que tener en cuenta que sí tiene tiempos. No podemos dedicarnos a investigar cosas que no tenemos ni los medios suficientes ni el tiempo para conseguirlo. Es una limitación que tiene. Pero bueno, si sirve de algo, mi tesina de licenciatura fue relacionar las huellas dactilares con el coeficiente intelectual. No me salió nada, pero bueno, yo lo intentaba ya desde hace muchos años. Gracias. Como estamos con el tema de Euskal Genética, pregunta para los tres. ¿Qué cambios pensáis que puede traer el experimento génico que estamos viviendo ahora con las vacunas? ¿Va a haber cambios en la Euskal Genética? Pues yo creo que Antonio de esto sabe más. ¿Que va a haber cambios en la genética? Vamos a ver. Lo que hay cambios es que hay cambios en que la gente ha enfermado, mucha gente está enferma. Ha enfermado a base de miedo. Los médicos, al acabar hacemos un juramento de no hacer más sufrimiento del que ya tiene el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Jamás se le puede decir a un paciente que se va a morir. Tú te vas a morir. Y aquí hemos estado 2 años oyendo, tú te vas a morir, tú te vas a morir. Contagio, muerte, contagio, muerte. La gente lo computa, contagio, muertes, como tú te vas a morir. Entonces eso es engendrar sufrimiento muy duro en la gente, que ha modificado el comportamiento. De tal manera que la mayoría de la gente tiene miedo. El miedo es una fobia. Mientras tenemos pastillas contra la depresión, contra la ansiedad, contra el insomnio, no tenemos pastillas contra las fobias. ¿Cómo quitamos las fobias? A un 70% de la población que ya dijeron que no se podía llevar mascarillas y las lleva por la calle. Eso dímelo tú. Yo no tengo ni idea cómo se quita eso. Sí, con una terapia de psicoanálisis, o sea, dificilísimo. Y luego el asunto, tenemos eso. ¿Que eso va a cambiar? Hombre, el miedo es una emoción muy dura y además que domina tu vida, porque la fobia primero es una fobia al virus, pero luego la fobia se extiende a uno que tienes al lado que te parece que está enfermo y te va a contagiar, y luego otro que no lleva mascarilla, y luego otro que no se ha vacunado, y entonces ya se te pone tu vida de tal manera que no puedes vivir. Abre la ventana para que salga el virus, cierra la ventana para que no entre el virus, en fin, todo esto. Entonces te quiero decir que la situación es muy dura a la que se ha sometido a la población. Pues estamos en la epigenética, pues estaremos en la epigenética, no lo sé, es una intervención muy dura sobre la población, la que se ha hecho, no solo en el país, sino en todos los sitios. Es muy duro lo que se ha hecho, ¿o no? ¿Te parece a ti? Sí, no, evidentemente, y ya está demostrado lo que está pasando, los cambios que está habiendo de comportamiento social y demás. En cuanto a la parte biológica, no sé si la pregunta iba porque se ha comentado pues, que igual era crear una especie de transgénicos y demás. Bueno, en ese aspecto la pregunta es muy pertinente y yo me la estuve mirando por una razón, porque una profesora de instituto de biología
me escribió por parte de un grupo de profesoras que habían estado revisando todo aquello y que se habían hecho un lío tremendo con lo que estaban leyendo. Entonces yo me puse a leer lo mismo que ellos probablemente. Entonces encontré una cosa, bueno, primero, un individuo transgénico es cuando una planta, que es lo que mejor se conoce, una planta transgénica tiene en todo su genoma, tiene un trocito que procede de otra especie o incluso puede ser de otra planta, de una bacteria, lo que sea, ¿vale? Tiene un trocito. Entonces, claro, podría ser que al ponernos las vacunas nos inyectan ese trocito del genoma del virus, sobre todo en los virus que son RNA o ADN, ¿vale? Nos lo ponen. Pero yo decía, claro, a ver, no le falta lógica al tema, pero bueno, de todas maneras no sería transmisible a la descendencia a no ser que el virus, ese trocito, se propagase entre nuestras células. Pero ¿qué es lo que ocurre con las vacunas? Si habéis visto, nos las ponen en el brazo y no entran en la circulación sanguínea. Los que quedan afectados fundamentalmente son las células de aquí, musculares, corrígeme si me equivoco, al ponernos la vacuna. Y esas células no se multiplican. Les cuesta muchísimo. Todo el mundo sabe, si se hace un desgarro muscular, lo que cuesta curar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se regenera bien. Entonces, cabe la posibilidad de que un trocito del genoma del virus entre en nuestras células. De ahí a que se extienda a todo el organismo y nos convirtamos en transgénicos, pues de momento no. La teoría dice que no. Lo que se ha intentado es que no ocurra. Ahora, ¿eso cuándo lo sabremos? Pues como siempre, cuando lo estudiemos, porque sería muy fácil, miras el dedo del pie a ver si tienes el genoma del virus en el dedo del pie y a ver qué ocurre, del que te han inyectado, ¿eh? Ojo. No estoy totalmente de acuerdo contigo porque, a ver, lo que inyectan, se inyecta intramuscular, no intravenoso, pero hay una red de pequeños vasos que inmediatamente venosos, que por la circulación venosa te lo lleva al corazón y el corazón lo distribuye por todo el organismo. Primer punto. Segundo punto, te dicen muchos genetistas, no, esto es un ARN, ¿cómo se va a incorporar a tus genes? Sí, pero nuestros genes, los nuestros, todos, están llenos de retrovirus. Están llenos de... ¿Cómo se han incorporado estos retrovirus ahí? Pues con una transcriptasa inversa de otro retrovirus, que estamos llenos y que estamos produciendo transcriptasas inversas, no nuestras, sino de los virus. Entonces, de los virus que ya tenemos, en los intrones, bueno, y en los exones, tenemos, bueno, pues está lleno de virus. Nosotros, los exones, los que producen proteínas, los genes, es una pequeñísima parte de nuestro genoma. Y seguramente la cantidad de retrovirus que tenemos integrados en nuestro genoma es mayor que la cantidad de exones. Entonces, sí, claro, se pueden meter los retrovirus, se pueden meter en el genoma. Desde mi punto de vista, perfectamente, como se han metido a lo largo de la historia miles y millones de retrovirus que tenemos ya. Antonio, pero la probabilidad... Porque la probabilidad, claro, si es que apenas los pequeños vasos venosos te llevan la sangre al corazón. Sí, pero hay una cosa, para que se integre en el genoma, primero tiene que sobrevivir lo suficiente en la célula. Por ejemplo, los de ADN todavía, pero los de RNA les pasa que ese RNA va a ser enseguida, de hecho por eso son menos eficaces las inmunidades. Está produciendo proteína Spike, por lo tanto, sí, si está produciendo proteína Spike, sobrevive. Pero la proteína no se integra. La proteína no se integra. Ah, pero tienen que estar, pero vamos a ver, tienen que sobrevivir lo suficiente para producirla durante un tiempo, en teoría, porque yo no sé si siquiera lo hacen o lo dicen. Entonces, no lo sé. Yo pienso que es un producto peligroso desde mi punto de vista. Sí, pero es lo que tú decías. No se puede, o sea, si el beneficio es mayor que el riesgo, es decir, si no le genera un riesgo grande al paciente y le genera un gran beneficio, es la base de toda la terapia. Es que los beneficios y los riesgos se sabrán a posteriori. Y entonces el problema es que, vamos a ver,
hay que reconocer que la acepción de vacunas de una persona se ha arriesgado, no arriesgado, se ha prestado voluntariamente porque en teoría nada más que el miedo la ha obligado a ponerse esto. Ahora vamos a los datos objetivos y es decir, ¿qué probabilidad tiene uno de esos virus de integrarse en el genoma? Pues es lo de siempre. Básicamente, el riesgo está calculado y se sabe que es ínfimo. Puede ocurrir, es lo que decíamos, puede ocurrir, pero la probabilidad de que ese RNA sobreviva lo suficiente como para encontrar una transcriptasa reversa, que no hace falta la de los virus, que las tenemos nosotros también, las de los retroposones, vale, pero para que haga eso y que luego ese fragmento consiga insertarse en el ADN, pues tiene todas las posibilidades en contra, porque nuestro sistema celular está preparado para evitar todo lo que pueda. El sistema inmunológico, que yo soy inmunólogo de formación, sí, no está preparado para eso. No, no es inmunología, es dentro de la célula, dentro de cada célula. Tú tienes ahí una serie de DNAsas y RNAsas que te están intentando proteger continuamente, que lo consigan. Pero sí, entonces tú me estás diciendo que el mRNA que produce, que inyectan, sí, que dicen que inyectan o que inyectan, el mRNA no trabaja. Sí, trabaja, pero necesita tiempo. Es decir, te van a poner una dosis que tiene que estar controlada, se supone que está controlada, claro, no muy alta. Y luego ese RNA empieza a expresarse, hace algunas proteínas y esas son las que van a hacer que luego el sistema inmune reconozca esas proteínas y actúe contra las células infectadas. Vale, eso por un lado. Pero ese RNA tiene una vida relativamente corta, no va a permanecer en la célula demasiado tiempo y además de eso, para poder integrarse en el ADN, tiene que encontrar la retrotranscripción suficiente, que es ínfima, porque si no sobreviviríamos, pero no por el virus, sino por los retroposones, no sobreviviríamos. Eso está súper controlado por epigenética, precisamente. Entonces, sí, es el mecanismo para frenar que no puedan expresarse las retrotranscriptasas en nuestras células. Entonces, todo eso se une de tal manera que evidentemente puede ocurrir, pero el riesgo de que ocurra es muy bajo.